Hola, ¿cómo están? Les habla su profesor Juan Urbina Rivera, profesor de anatomía, para hacerles la presentación de dos nervios terminales del plexo braquial correspondientes al fascículo dorsal y que son los nervios axilar y el nervio radial. El nervio radial y el nervio axilar son dos nervios terminales del fascículo que es dorsal a la arteria axilar. El nervio axilar se introduce por el cuadrado húmero-tricipital y rodeando el cuello quirúrgico del húmero comienza a dar ramos motores y sensitivos para el sector. Mientras que el nervio radial pasa por otro espacio que es el trígono húmero-tricipital, se ubica en la cara posterior del mismo hueso, incluyéndose en el canal del nervio radial para proseguir dando una serie de ramos motores y sensitivos en los sectores correspondientes prácticamente a todo el miembro superior, en la parte posterior, y el antebrazo lateral. Estamos observando el cuadrado húmero-tricipital por la parte posterior y el nervio, junto con la arteria circunfleja humeral posterior, pasan por este espacio y entrega ramos motores para el músculo deltoides, de tal manera que es importante en el movimiento de abducción por sobre los 60 grados y también entrega un ramo motor para el músculo redondo menor, que es un colaborador de la rotación lateral de la articulación glenohumeral. Además de eso, tiene ramos sensitivos que se quedan en el sector del brazo por la parte lateral y superior correspondiente al nervio cutáneo braquial lateral superior. El nervio radial lo tenemos desde esta vista posterior, haciendo su recorrido en el canal del nervio radial junto con la arteria braquial profunda y entregando ramos motores para los músculos del brazo posterior, esto es la cabeza larga del tríceps, el vasto lateral y el vasto medial. Tiene además un ramo sensitivo que se denomina el nervio cutáneo braquial dorsal. Cuando se aproxima al sector que va a corresponder al antebrazo, este nervio radial emite dos ramos, un ramo que se queda en el antebrazo posterior para los cuatro músculos del compartimento superficial, para los cuatro músculos del compartimento profundo, y además emite un ramo lateral que se queda en los cuatro músculos del compartimento lateral. Emite nervios sensitivos para el antebrazo posterior o dorsal, que es el nervio cutáneo antebraquial dorsal. El nervio radial en su componente sensitivo en mano acompaña a la arteria radial en la tabaquera anatómica y comienza a dar sus ramos de distribución. El color verde nos ilustra que es sensitivo para el dorso de la mano en su porción lateral y además los dedos pulgar, el dedo índice y el dedo medio hasta la falange media. Y en el caso del pulgar hasta la falange proximal. Territorios sensitivos. Un esquema general del nervio radial en su distribución desde el punto de vista motor, se encarga de controlar al tríceps en sus tres porciones, se encarga de controlar a los cuatro músculos del antebrazo lateral, braquio radial, extensor radial largo, extensor radial corto y supinador. Y además un ramo dorsal que se queda en los cuatro músculos del antebrazo posterior, que están dispuestos en un plano superficial, y en los cuatro músculos del antebrazo posterior que están dispuestos en el plano profundo. Los territorios sensitivos están dispuestos para el brazo posterior, están dispuestos para el antebrazo posterior y también para el dorso de la mano, correspondiente entonces, como ya lo habíamos mencionado, para el pulgar, para el dedo índice y para el dedo medio, hasta las falanges medias. Los territorios sensitivos de los nervios periféricos del miembro superior tienen un sector, una zona específica que puede corresponder a una lesión por atrapamiento en el recorrido de estos nervios periféricos. Existe un mapa de esta distribución que lo estamos observando aquí. Por ejemplo, este sector corresponde al nervio cutáneo braquial lateral superior, que es correspondencia sensitiva del nervio axilar. Los nervios intercostos braquiales que se suman al nervio cutáneo braquial medial son los responsables de la sensibilidad del sector correspondiente al brazo por la parte medial. El color
rosado, que está tanto en el brazo lateral, en la parte inferior, como en el brazo posterior, el antebrazo posterior y en la mano, corresponde a los territorios sensitivos del nervio radial. La parte de color verde, claro, corresponde al componente sensitivo del nervio musculocutáneo. Lo que es la parte de color lila es de responsabilidad del nervio cutáneo antebraquial medial y en mano, en la palma de la mano, el borde medial de palma y dedos, cuarto y quinto, corresponde al nervio ulnar o cubital. El resto de la palma de la mano le corresponde al nervio mediano y en el sector del dorso se manifiesta nuevamente la sensibilidad del nervio ulnar, del nervio radial, y el nervio mediano alcanza las falanges distales por los sectores dorsales del dedo pulgar, del dedo índice, del dedo medio y la mitad radial de la falange distal del cuarto dedo. Estos son los territorios sensitivos. Si un paciente llega con una manifestación de tipo sensitiva, anestesia, hiperestesia, parestesia, dolor en territorios específicos, que nosotros en este momento los encontramos con colores diferentes, habría que buscar una lesión por atrapamiento en el recorrido de estos nervios periféricos. Territorios sensitivos del miembro superior, a nivel del hombro, a nivel del brazo y a nivel del antebrazo con sus respectivos nombres de origen de nervios que corresponden a colaterales del plexo braquial y a nervios terminales. Estos son los territorios sensitivos de los nervios periféricos en una vista por la parte dorsal. En la parte superior tenemos los nervios supraclaviculares laterales, que son los componentes sensitivos del plexo cervical. Después, en el sector del hombro, tenemos el nervio cutáneo lateral superior, componente sensitivo del nervio axilar. Después aparecen los nervios cutáneos posteriores del brazo, componente sensitivo del nervio radial. El nervio cutáneo medial del brazo que se suma al nervio intercostobraquial para la sensibilidad del brazo por la parte medial. El nervio cutáneo antebraquial posterior que se distribuye por el sector del antebrazo posterior, que es el componente sensitivo del nervio radial. Describiremos los territorios sensitivos dispuestos para mano en la región palmar. Los colores café, más claro, más oscuro, son los territorios sensitivos correspondientes al nervio mediano. Los territorios dispuestos de color verde son de responsabilidad del nervio ulnar. En la parte posterior, en dorso de mano y en dorso de los dedos, el color rosado pálido corresponde al territorio sensitivo del nervio radial. El nervio mediano también llega a responsabilizarse de las falanges medias y distales del dedo pulgar, del dedo índice y del dedo medio. Mientras que el color verde está en el dorso de la mano por el borde ulnar o cubital y además alcanza los dedos número 5 y número 4 hasta su falange distal. Este es un resumen de los componentes motores y sensitivos de los nervios axilar y radial. Para el nervio axilar, que proviene de los ramos ventrales fundamentalmente de S5 y de S6, motoramente está para controlar dos músculos, el deltoides y el músculo teres menor, y su territorio sensitivo se queda en el sector de la región del brazo, en la parte superior y lateral, como cutáneo, braquial, superolateral. Mientras que el nervio radial proviene de los ramos ventrales de C5, C6, C7, C8 y T1, tiene una serie de componentes motores para músculos que están dispuestos en el brazo posterior, tríceps, para músculos que están dispuestos en el antebrazo posterior, los 8 músculos, 4 del plano superficial, 4 del plano profundo, y los 4 músculos que están en el antebrazo lateral. Junto con este componente motor, también tiene componentes sensitivos que se quedan en la región del brazo, en la parte dorsal, antebrazo en la parte dorsal, el dorso de la mano y el dorso de los dedos correspondientes al dedo pulgar
al dedo índice y al dedo medio, excepto lo que son los territorios controlados por el nervio mediano y por el nervio ulnar. En clínica se van a observar muchas lesiones de los nervios terminales y colaterales del plexo braquial. En estos 4 esquemas tenemos zonas de un color celeste, más claro, más oscuro, que indican los territorios de lesión. En la letra A tenemos una mano que se denomina mano en gota o caída, que es una lesión del nervio radial, responsable de los músculos extensores de muñeca y extensores de los dedos que no están participando, mientras que los músculos flexores de mano y de dedos sí están participando porque son controlados por el nervio mediano. La mano permanece en una posición caída, en péndulo o en gota. En la letra B tenemos otra lesión que le corresponde al nervio ulnar o cubital, en donde observamos depresión a nivel de la posición que ocupan los músculos interóseos, tanto palmares como dorsales. Además de eso, el dedo pulgar se encuentra en una posición de abducción, dado que el mediano está en buenas condiciones, y además los dedos correspondientes al cuarto y al quinto se encuentran en una posición de semiflexión por acción de los músculos flexores superficiales que son controlados por el nervio mediano. En la letra C es la mano del predicador, los territorios de lesión, otra vez coloreados de un color celeste, corresponden al nervio mediano, se le pide a un paciente que flecte los dedos y por acción del flexor profundo en su mitad medial, que es controlado por el nervio ulnar, el paciente puede flectar cuarto y quinto, pero no puede flectar el resto de los dedos, como en la acción de una bendición que ofrece el sacerdote o el predicador. En la letra D es una lesión combinada de nervio mediano y de nervio ulnar, es lo que se denomina una mano simiana, porque la eminencia tenar queda completamente plana al quedar lesionado todos los músculos de la eminencia tenar, los que son controlados por el nervio mediano mayoritariamente y el componente motor del aductor que es controlado por el nervio ulnar. La mano aparece con una posición de hiperextensión, dado que el nervio radial sí está en buenas condiciones y le gana por los patrones extensores a los músculos flexores. Los territorios sensitivos se pueden describir en este modelo con diferentes colores. Entonces, dispuesto de colores morados, los territorios cutáneos, correspondiente a los nervios intercostobraquiales que se anastomosan con el cutáneo braquial medial. De color rosado pálido, el nervio cutáneo antebraquial medial. De un color gris, el nervio ulnar. De un color morado, el nervio mediano. De un color celeste, lo que corresponde al componente sensitivo del nervio radial. De un color morado, en el hombro, los nervios correspondientes al nervio axilar. El 4, el componente sensitivo del nervio musculocutáneo. Por la vista dorsal, otra vez tenemos lo que es el nervio axilar, el nervio radial de color celeste que alcanza la mano, el nervio ulnar de color gris para el borde medial de mano, cuarto y quinto dedo, lo que es el nervio cutáneo antebraquial lateral, nervio musculocutáneo, lo que es el número 5, que es el nervio cutáneo medial del antebrazo, colateral del plexo braquial. Otro concepto que es más amplio desde el punto de vista sensitivo corresponde al concepto de dermatoma. Un dermatoma es un territorio cutáneo dispuesto en franja desde la cabeza hasta los pies y que es controlado por una raíz dorsal. Raíz dorsal que se corresponde con los segmentos medulares cervicales, torácicos, lumbares y sacros. Estamos observando un esquema correspondiente al néter que nos indica los territorios sensitivos controlados por una raíz dorsal dispuestos para el miembro superior. Observamos entonces que estos territorios en franja se extienden desde la parte proximal hacia la parte distal del miembro superior.
El territorio correspondiente al dermatoma de C6 ocupa todo lo que es el miembro superior, hombro, brazo, antebrazo y el pulgar por la parte lateral. El dermatoma de C7 ocupa todo lo que corresponde al sector del hombro, brazo, antebrazo, mano, correspondiente también a los dedos índice y medio, por la parte posterior del miembro superior. Incluso alcanza los dedos correspondiente al índice y al medio por la parte palmar. Este es el dermatoma de C7. El dermatoma de C8, que está dispuesto de color café, se extiende por el sector del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano por la parte medial, incluyendo el cuarto y el quinto dedo. En la vista anterior observamos el dermatoma de C6 ocupando la posición lateral del miembro superior hasta el dedo pulgar. C7 aparece en la región de la palma de la mano, correspondiente entonces al dedo índice y medio. Después aparece el componente del dermatoma de C8 ocupando todo lo que es el miembro superior por la parte medial del brazo, antebrazo y mano y de los dedos 4 y 5. Mientras que el dermatoma de C5 incluye el sector de la región torácica alta, la región del brazo y del antebrazo a nivel de la parte anterolateral, mientras que el dermatoma de T1 ocupa también el sector del tórax superior, el sector del brazo y antebrazo por la parte anteromedial. Si un paciente refiere un dolor que se extiende desde la región cervical y que tiene un recorrido prácticamente por todo el miembro superior como si fuera en franja, esto podría corresponder a una lesión de una raíz dorsal, por una disfunción vertebral, por una disfunción de algún disco intervertebral o alguna mala posición de origen de esta raíz dorsal. Y por lo tanto habría que resolverlo a nivel de la parte proximal. Un concepto que además tenemos que analizar es el concepto de miotomo, que corresponde al territorio motor controlado por una raíz ventral. Si queremos analizar la integración del sistema nervioso periférico del miembro superior en su integración central de los niveles C5, se le pide al paciente que realice un movimiento de abducción de hombro y lo que estamos analizando es la integración del nervio axilar con el segmento medular C5. Un punto más abajo, C5 con C6, le pedimos al paciente que realice la acción de flexión de codo más el reflejo bicipital. Lo que estamos comprobando es la integración del nervio periférico correspondiente al músculo cutáneo con la integración central. C6 con C7 le solicitamos al paciente que realice extensión de codo y comprobamos el reflejo tricipital. Esto corresponde a la integración del nervio radial con los niveles centrales. Después está C6, C7 y C8, en donde le solicitamos al paciente que realice extensión de muñeca, reflejo supinador y lo que estamos entonces analizando es la integración del nervio radial con el nivel central. A nivel de C8, la acción es solicitar la flexión interfalángica de los dedos para comprobar cómo está la integración de los nervios medianos y del nervio ulnar con su integración a nivel medular. Finalmente, para analizar el miotomo de T1, solicitamos al paciente que realice abducción del dedo meñique más la acción de abducción y aducción de los músculos interóseos palmares y de los músculos interóseos dorsales, que tiene que ver entonces con la acción del nervio ulnar en su integración medular. Por último, en esta presentación nos ilustra muy bien de que el recorrido de los nervios periféricos pueden sufrir compresiones, alteraciones sensitivas y alteraciones motoras en diferentes sectores de su trayecto, desde la parte proximal hasta la parte distal, y lo que habría que resolver sería el punto de conflicto, que puede ser el canal del carpo, que puede ser el arco fibroso del flexor superficial, que puede ser a nivel del epicóndilo medial o en alguna otra situación de atrapamiento.
Sin embargo, hay pacientes que a veces tienen problemas de sensibilidad desde un sector que comienza a nivel de la región cervical y se prolonga hasta la parte distal del miembro superior. Para ese tipo de pacientes lo que hay que buscar y resolver es la disfunción en la parte de origen de la raíz dorsal. Si fuera un problema de disfunción a nivel de acción, habría que buscar en la raíz ventral en su origen. O una disfunción de tipo vertebral, o de disco intervertebral, o de articulaciones interfacetarias, o alguna mala posición de todo el sistema. Eso es todo lo que corresponde a esta presentación y habrá una cápsula especial para disfunciones desde el punto de vista neuromuscular que afectan a miembro superior. Muchas gracias por su atención.